Anteriormente analizamos la primera bula intercaetera, el documento gracias al cual el Vaticano donó el dominio de América al Reino de Castilla y León. Firmada pocos días después del triunfal regreso de Colón a España, en ella se anuncia abiertamente el descubrimiento de ciertas islas lejanísimas y también tierras firmes que hasta ahora no habían sido encontradas por ningún otro. Roma, por tanto, no confunde aquellas tierras con Asia, sino que demuestra conocimiento al definirlas como desconocidas y no encontradas por ningún otro. Y no solo eso, sino que además afirma que algunos príncipes cristianos ya tenían derechos adquiridos en ellas, unos derechos que sentencian debían seguir siendo respetados. Concluíamos así que probablemente la conquista y colonización de América se había iniciado antes de 1492 y la vinculábamos con familias relevantes del Renacimiento italiano como los Sforza. Pero la bula revela otro aspecto no menos importante, y es que es el Papa el que dona, concede y asigna el dominio de América al Reino de Castilla y León. Efectivamente, tras el descubrimiento de América, al carecer los monarcas de poder fuera de sus territorios, se planteó un importante problema legal. Según el Código Alfonsino, vigente en el Reino de Castilla y León, 4 eran las maneras de ganar el señorío de un reino: por heredamiento, por avenencia de todos los del reino, por casamiento y por otorgamiento del Papa o del Emperador. Ante la imposibilidad de ejercer las 3 primeras maneras, en palabras del cronista Antonio Herrera, los reyes católicos, como obedientísimos de la Santa Sede y piadosos príncipes, concluyeron que la legitimación de su dominio debía emanar de su santidad. Y es que no es casual que en su bula Alejandro VI le recuerde a los reyes que por el sagrado bautismo estaban obligados a obedecer sus mandatos, ya que gracias a este sacramento Europa estaba unida como cristiandad, y en esa cristiandad el Papa era la máxima autoridad. Es por ello que desde el siglo XIII la inmensa mayoría de los juristas consideraban al Papa como el Señor universal del mundo, y en palabras del padre Leturia, su jurisdicción se extendía consiguientemente aún a los infieles, y en casos dados podía disponer del dominio político de sus tierras, trasladándolo en rigor de derecho a determinados príncipes cristianos. Así que, como en su bula, recordemos, Alejandro VI reconoce los derechos de príncipes cristianos en América antes de su descubrimiento, es evidente que Roma ya había ejercido su dominio del mundo en las tierras de aquellos infieles. Ante estas evidencias es lógico que nos planteemos hasta qué punto el descubrimiento de América fue un hecho ajeno al Vaticano. En el tercero de sus 4 viajes transatlánticos, Cristóbal Colón fue detenido en La Española por el administrador real Francisco de Bobadilla. Se le acusaba de conspirar contra España a favor de otros reyes cristianos, de tratar con crueldad a los colonos de la Isabela, de impedir el bautismo de los indios y de acaparar para sí el oro, defraudando los intereses de la corona de Castilla y León. Tras su detención, Colón fue esposado y embarcado de regreso a España para ser ajusticiado, siendo finalmente exculpado en el conocido como Juicio de Bobadilla. Sin embargo, perdería los cargos de virrey y gobernador del Nuevo Mundo, privilegios que a partir de entonces se esforzaría en recuperar, una labor continuada por sus herederos tras su muerte en 1506. La disputa entre la descendencia de Colón y la corona conforman los hoy conocidos como pleitos colombinos. Y precisamente durante estos pleitos, la pregunta número 11 de la Probanza de 1515 inquiría: Ítem si saben que cuando el almirante fue a descubrir aquellas partes, Martín Alonso Pinzón, vecino de Palos, estaba para irlas a descubrir a su costa con 2 navíos suyos y tenía noticia cierta y escrituras de la tierra, las cuales había habido en Roma de la librería del Papa Inocencio VIII, en aquel año que había venido de Roma y había puesto en práctica las de ir a descubrir. El fiscal, por tanto, pregunta sobre un supuesto mapa traído de la Roma de Inocencio VIII por aquel que meses más tarde, durante el viaje del descubrimiento, capitanearía la Pinta, el marino andaluz Martín Alonso Pinzón.
Muchos testigos confirmarán el viaje de Pinzón a Roma, tantos que hoy los expertos no lo ponen en duda. Para unos, el motivo del viaje fue el envío de un cargamento de sardinas, pero otros insistirían en que el verdadero fin, efectivamente, había sido recoger de la Biblioteca Pontificia información sobre las nuevas tierras. Su propio hijo, Arias Pérez, dice haber acompañado personalmente a su padre, Alonso Pinzón, y haber sido testigo de sus reuniones en la biblioteca del Papa. Según su declaración, su padre tuvo acceso a tan altas esferas gracias al mucho conocimiento que tenía con un familiar criado del Papa, que era gran cosmógrafo y tenía muchas y largas escrituras. Precisa Hernando Villarreal que Pinzón sacó del Vaticano un mapamundi con todas las regiones y provincias, gracias al cual fueron instruidos y supieron de la navegación de las Indias y de aquellas tierras. Así que la pregunta ¿es lógico que un simple marino andaluz haya sido instruido y provisto de información tan secreta en Roma, solo en virtud de su amistad con el criado del Papa? Evidentemente no. Según la declaración de varios testigos de Huelva, Alonso Pinzón era un hombre muy sabio y gran piloto y capitán, el más valeroso hombre de toda aquella tierra, temido por los portugueses en tiempos pasados y conocido en todo el reino de Castilla y León como el más astuto hombre para las cosas de la guerra. El marino andaluz, por tanto, se había consagrado unos años antes como militar al servicio de la corona de Castilla y León en la guerra habida con Portugal. Así que, ¿no es más lógico pensar que realmente Pinzón tuvo acceso a los secretos de la Biblioteca del Vaticano como enviado de los reyes católicos, esto es, los reyes de un catolicismo que en breve iba a anunciar la existencia de unas nuevas tierras? Y es que tras la firma de las capitulaciones de Santa Fe, la corona de Castilla y León no solo había aprobado el proyecto colombino, sino que además había otorgado a Cristóbal Colón los títulos de virrey, gobernador y almirante de las tierras por descubrir. Martín Alonso Pinzón, por tanto, en los asuntos de las Indias no estaba únicamente bajo las órdenes de los reyes, sino también de Cristóbal Colón. Es por ello que, según numerosos testimonios, tras la firma de las capitulaciones, Colón aguardaría en la villa de Palos el regreso del marino andaluz, el cual, testifican, a su llegada le hizo entrega de todos los documentos e informes traídos desde Roma. Juntos iniciarían entonces la tarea de reclutar marinos para llevar a cabo su gesta, insistiendo una y otra vez que iban a descubrir tierra, pero sin decir qué tierra era la que iban a descubrir. Así que para atraer a las gentes, según se dice, Alonso Pinzón clamaba: «Amigos, andad acá, iros con nosotros esta jornada, que andéis aquí misereando, iros esta jornada, que habemos de descubrir tierra con la ayuda de Dios, que según fama habemos de fallar las casas con tejas de oro, y todos vendréis ricos y de buena ventura». La tarea no fue fácil, pero el andaluz estaba tan determinado en hacer aquel descubrimiento en compañía de Cristóbal Colón que juntó consigo a sus hermanos y a muchos parientes y amigos, de tal manera que su propio hermano Vicente Yáñez Pinzón se convertiría en el capitán de la Niña. Y es que ante tan arriesgada y extraordinaria propuesta, otros no se atrevían a ir por el peligro de ser un viaje no navegado. Es evidente, por tanto, que tras viajar a Roma, el marino andaluz tenía la misma fe ciega que Cristóbal Colón en su proyecto, fe y sin duda información, ya que en el diario del primer viaje, el 25 de septiembre de 1492, Pinzón y Colón consultarían la cartografía de unas regiones que supuestamente eran desconocidas. Iba hablando el almirante con Martín Alonso Pinzón, capitán de la otra carabela Pinta, sobre una carta que le había enviado 3 días había a la carabela, donde según parece tenía pintadas el almirante ciertas islas por aquella mar. Pero a pesar de esta información, hay quien afirma que Colón erró el rumbo y que había sido Pinzón quien había insistido en continuar hasta hallar tierra.
Tal es así que, según la declaración de Alonso Gallego, en la noche del 6 de octubre de 1492, cuando se declaró el primer motín a bordo, Martín Alonso había sentenciado al mismísimo Cristóbal Colón. ¿Por qué no sabemos devolver? Quien se quisiese volver, vuélvase, que yo adelante quiero pasar, que yo tengo de descubrir tierra o tengo de morir en esta demanda. Que yo tengo que descubrir tierra o tengo que morir en esta demanda. Revelador, muy revelador. Revelador en primer lugar porque la declaración "yo tengo que descubrir tierra" demuestra que Pinzón tenía un deber que cumplir, descubrir una tierra hasta entonces oculta. Y en segundo lugar porque la expresión "o tengo que morir en esta demanda" denota que el deber de Pinzón era un deber de vida o muerte y por tanto un deber que muy probablemente emanaba de la corona y de Roma. ¿No les parece?